La Arquidiócesis de Cali ha elaborado una serie de medidas para garantizar que en las celebraciones religiosas se respeten todas las medidas de bioseguridad. Al llegar al templo parroquial se debe realizar el debido lavado de manos o la utilización de alcohol para desinfectar. De igual manera se deberán limpiar los zapatos. Al ingreso y salida del templo se tomará la temperatura corporal. En caso de ser superior a 38 grados, la persona no podrá ingresar. Le invitamos a mantener la distancia sugerida de 2 metros de persona a persona durante el tiempo de permanencia en el templo. Quien preside la Eucaristía, los lectores y servidores siempre utilizarán tapabocas y en la medida de lo posible utilizarán un micrófono exclusivo para cada uno de ellos. Cuidarnos es un acto de amor. Cuidar la vida es un mandamiento esencial. Te esperamos para celebrar juntos el misterio de nuestra fe. Un buen día para todos ustedes en sus hogares que se unen a nuestra Arquidiócesis de Cali en la celebración dominical. Les saludamos y oramos por todas sus intenciones. A todos los televidentes de Telepacífico, nuestro saludo. Mañana es la solemnidad de San Pedro y de San Pablo, los dos pilares de nuestra Iglesia Católica. Pedro el pescador, el triple confesor de la fe y del amor. Me amas, le dice Jesús, apacienta mis corderos. Un mandato que no termina, una promesa que no se acaba, un ministerio que permanece. Es la oportunidad para orar por el Santo Padre, que siga cuidando, apacentando y guiando a nuestra amada Iglesia. Pablo, el apóstol de Cristo Jesús, el misionero, el evangelizador de los gentiles. Sus cartas nos siguen animando a todos a vivir plenamente el Evangelio. En la fiesta de nuestra catedral, la fiesta de nuestra arquidiócesis, San Pedro, es el encuentro con nuestro arzobispo de nuevo en su cátedra, Monseñor Darío de Jesús Monsalve Mejía. Concelebra Monseñor Luis Fernando Rodríguez Velázquez, obispo auxiliar de Cali, el padre Winston Mosquera, el vicario general y párroco de la catedral, el vicario de la catedral, el padre Guillermo Carmona, el padre Diego Guzmán, secretario del señor obispo. Sean bienvenidos todos a esta celebración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que viene a nuestro encuentro en la Eucaristía, esté con todos ustedes. Presentémonos ante Cristo resucitado y ante la Iglesia presente en nuestros hermanos y hermanas, y con humildad reconozcámonos perdonados, hombres y mujeres en proceso de conversión. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo.
Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Oremos. Padre de bondad, que por la gracia de la adopción nos has hecho hijos de la luz, concédenos vivir fuera de las tinieblas del error y permanecer siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que por ser Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Lectura del segundo libro de los Reyes. Pasó Eliseo un día por Sunem. Vivía allí una mujer principal que le insistió en que se quedase a comer. Y desde entonces se detenía allí a comer cada vez que pasaba. Ella dijo a su marido: estoy segura de que es un hombre santo de Dios el que viene siempre a vernos. Construyamos en la terraza una pequeña habitación y pongámosle arriba una cama, una mesa, una silla y una lámpara, para que cuando venga pueda retirarse. Llegó el día en que Eliseo se acercó por allí y se retiró a la habitación de arriba, donde se acostó. Entonces se preguntó Eliseo: ¿qué podemos hacer por ella? Respondió Gehazi, su criado: por desgracia no tiene hijos y su marido es ya anciano. Eliseo ordenó que la llamase. La llamó y ella se detuvo a la entrada. Eliseo le dijo: el año próximo, por esta época, tú estarás abrazando un hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dijiste: la misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Cantaré eternamente
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte. Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que lo mismo que Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque quien ha muerto al pecado de una vez para siempre, y quien vive, vive para Dios. Lo mismo ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los apóstoles: el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá. El que pierda su vida por mí, la encontrará. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí. El que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta, porque es profeta, tendrá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo, porque es justo, tendrá recompensa de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, solo porque es mi discípulo, en verdad les digo que no perderá su recompensa. Palabra del Señor. Desde esta iglesia catedral de San Pedro Apóstol, aquí en la plaza de Caicedo, en el corazón de la ciudad de Cali, les damos todos nosotros, el arzobispo, el obispo auxiliar, el vicario general, los sacerdotes concelebrantes, los fieles participantes, en medio de esta limitación de la pandemia, un saludo afectuoso a quienes nos siguen a través de la televisión en este Día del Señor. Es el domingo 13º del tiempo ordinario. Pero es también para nosotros la víspera de la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Por eso,
estamos aquí celebrando la Santa Misa y compartiendo esta gracia de la Eucaristía dominical, ahora cuando muy pocas personas pueden hacerlo de modo presencial y todos desde, creo, el domingo 22 de marzo ya, hace 3 meses largos, venimos siguiendo la misa virtualmente o a través de los medios de comunicación. Y queremos, con esta ocasión de la fiesta patronal de la parroquia de la Catedral de Cali, unirnos muy vivamente a la Iglesia Universal, que contempla este regalo de Cristo Jesús en estos 2 carismas indispensables para la misión evangelizadora: el carisma misionero, representado en la figura de Pablo, el apóstol de la evangelización, y el carisma pastoral, representado en Pedro, evangelizador y pastor, pero sobre todo en ese carisma del pastor que ama más a Jesús, como se lo pregunta el mismo Señor, para contrarrestar la triple negación de Pedro con una triple profesión de fe, de amor, de comunión plena con Jesús. Y este Simón Pedro es el que también nos mueve a nosotros en estos tiempos a configurar este cuerpo de la Iglesia, en el que no solamente tenemos el carisma de los pastores, sino también toda esta profusión de carismas en la vida consagrada y en la vida laical de hombres y mujeres, en donde junto a los pastores, obispos y presbíteros encontramos también a los diáconos. Y así se va configurando el rostro de esta iglesia como la hemos vivido a lo largo de los siglos, en estos milenios de existencia. Sea entonces la ocasión para ver este rostro de la Iglesia, este rostro del carisma del pastor, en la figura del sucesor de Pedro, el Papa Francisco. Y para orar hoy, 2020, por este sucesor, si no estoy mal, es el número 266, después del primer Papa, Pedro. Y esto nos llena de confianza también en la verdad de la Iglesia, que es inseparable de la verdad de Cristo y del Padre que lo envió, de la verdad de la misión, del envío, que es inseparable
de esta alma de Cristo, que es el Espíritu Santo, enviado por el Padre en nombre de Jesús, y que es el que guía a la iglesia y la transforma no solamente en una sociedad visible, sino en un cuerpo místico de Cristo Jesús, el cuerpo místico. Y para que así también, orando por el Papa, orando por la Iglesia, nosotros podamos vivir lo que nos plantea hoy la palabra dominical, unas relaciones de reciprocidad con Jesús, con Dios, entre nosotros. Y estas relaciones de reciprocidad están bellamente ejemplarizadas, no solamente en la figura misma del apóstol Pedro, sino en los textos que nos trae la palabra y que bien podríamos introducir, sobre todo el Evangelio, con una pregunta que Simón Pedro le hace a Jesús: Señor, ¿y nosotros que lo hemos dejado todo para seguirte, entonces qué vamos a recibir? ¿Qué nos van a dar? Y hoy la palabra nos mueve a contemplar, más allá de la pregunta de Pedro, que hizo parte seguramente de todo este proceso de su conversión personal, pastoral, como lo podemos ver en todas las referencias a él en los Evangelios y en el Nuevo Testamento, y en sus mismas cartas, sino que podamos ver allí esa manera también de lo gratuito, de vivir la gratuidad nuestra en relación con la generosidad de Dios. Nosotros tenemos que ser completamente gratuitos en nuestro amor a Jesús, a Dios, a la Iglesia, que no sea un amor condicionado, sino ese amor limpio. No me tienes que dar porque te quiera. Pues, aunque lo que espero no esperara, lo mismo te quiero y te quisiera. Lo mismo que te quiero, te quisiera. Así termina un hermoso soneto que trae toda esa marca de los místicos. Y es ese amor gratuito el que nosotros debemos tener, reconociendo las delicadezas del Señor. No se deja ganar en generosidad, decimos. A esta mujer de Sunem, que le sugiere a su marido que la atención al profeta sea cada vez más completa, a Eliseo. No solamente darle comida cuando pasa por allí, sino darle una habitación con todos los elementos indispensables en la terraza de su casa.
es esa gratuidad que se llama hospitalidad. Y Eliseo le responde con la reciprocidad ante esa gratuidad de ella, la generosidad desbordante. No habían podido tener nunca un hijo, pues Eliseo, consultando con su criado Gesí, entonces le dice: dentro de un año estarás arrullando un hijo. Esto es un noticiononón para una mujer y una pareja estériles. Tener un hijo, un don maravilloso del Señor, un hijo, una hija. Y es lo que nos dice también la segunda lectura de Pablo a los Romanos y el Evangelio de Mateo, que nosotros estamos llamados a incorporarnos a Cristo por el bautismo y a vivir con Cristo y para Dios. Y esto se traduce en reordenar los propios afectos en la vida, lo propone el Evangelio, en superar el instinto de conservación. El que quiera guardar su vida la perderá, el que la pierda por mí la ganará. El ensanchar el corazón para acoger no solamente a los misioneros que envía el Señor, sino también a los profetas, al justo, a los pobrecillos de Cristo. Ensanchar el corazón para dar, así sea lo mínimo, un vaso de agua. Es esa reciprocidad entre la generosidad sin límites de Dios y la gratuidad de nuestro corazón. Que esta palabra nos mueva a nosotros a vivir con gozo. También esta fe cristiana, católica, en tiempos complejos, que nos mueva ahora a poner de manifiesto la comunidad eclesial. No nos podemos quedar toda la vida en lo virtual. Hemos obedecido, estamos obedeciendo, pero necesitamos nosotros, por iniciativa propia, volver a la vida comunitaria y dar una respuesta a esa ansiedad de las gentes que a veces generan la mala noticia, como si Cali fuera todo una ciudad indisciplinada, de pachangas, que no tiene consideración por el tema de la pandemia. No, necesitamos que esta Cali, que ha sido siempre cívica, solidaria, hospitalaria, se manifieste también en la comunidad eclesial, en las parroquias, para que bien sea en los templos que se van abriendo, bien sea en Eucaristías al aire libre con todas las normas de distancia y de bioseguridad, nosotros avancemos. Yo invito desde aquí, desde Cali, y desde esta solemnidad de San Pedro Apóstol y San Pablo Apóstol, a la Iglesia en Colombia, a que no se quede aguardando un banderazo oficial para reanudar su propia vida, para expresarle su vitalidad y su aporte desde dentro de las riquezas mismas del ser de Iglesia a la sociedad en la que vivimos. Ayudémonos. Y si no se ha tenido en cuenta a las comunidades, que las comunidades se manifiesten y tengamos en cuenta a todos.
María, Madre de la Iglesia, ha sido honrada en todos estos días también, y los fieles lo han hecho incluso aquí en la arquidiócesis, donde hemos celebrado el 20 de junio la fiesta de Nuestra Señora de los Remedios, patrona de la arquidiócesis y del Valle del Cauca. Gracias a todos los que nos manifestaron devoción y participación mariana. Ella siga cuidándonos e impulsándonos para que bajo el manto de María nosotros renovemos, reiniciemos la vida de comunidad eclesial. Así sea. Profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. A cada súplica vamos a responder: protege y guía a tu iglesia, Señor. Protege y guía a tu iglesia, Señor. Por el Papa Francisco, para que como Pedro siempre esté inspirado por la acción del Espíritu y con sabiduría y santidad siga orientando la Iglesia por los caminos del Evangelio. Protege y guía a tu iglesia, Señor. Por los obispos, sacerdotes, diáconos, para que fieles a su vocación lleven íntegro el mensaje de Cristo a todo el pueblo de Dios, como Pablo, un ejemplo de entrega, dedicación y fidelidad. Protege y guía a tu iglesia, Señor. Por todo el personal de salud, para que el Señor les dé su gracia y su luz, para buscar el bienestar y la sanación de todos sus pacientes. Protege y guía a tu iglesia, Señor. Por los padres de familia, por los pobres, los afligidos y los desempleados, y todas las víctimas de esta pandemia, que el Señor sea nuestra guía y fortaleza. Protege y guía a tu iglesia, Señor. Acoge nuestras plegarias unidas a la Iglesia Universal. Tú, que eres su cabeza y Señor, y vives y reinas por los siglos de los siglos. Eres Pedro, y sobre
El poder de la muerte no la podrá destruir. Oren para que nuestro sacrificio unido al de Cristo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos nuestro sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su salud. Oh Dios, que bondadosamente realizas el fruto de tus misterios, concede que nuestro servicio sea digno del sacrificio que celebramos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque en tu providencia nos alegras por los santos apóstoles Pedro y Pablo. Pedro, el primero en confesar la fe. Pablo, maestro esclarecido de la verdad. Pedro, que consolidó la iglesia primitiva con el resto de Israel. Pablo, maestro y doctor de los gentiles convocados. Así, por caminos diferentes, congregaron la única familia de Cristo. A ambos el mundo los venera y una corona los une. Por eso, con todos los ángeles y los santos te alabamos, proclamando sin cesar. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo:
Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, en especial San Pedro, patrono de esta iglesia catedral de Cali, y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Darío, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Cantamos los sacerdotes, responde la asamblea. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Per nostre qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo
Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda peste y pandemia, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Es el reino, el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Recibamos el abrazo de la persona de Cristo Jesús y hagamos nuestro signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Únanse a nosotros con la comunión espiritual. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre y con la cooperación del Espíritu Santo diste con tu muerte la vida al mundo, concédenos que al recibirte sacramental y espiritualmente en este sacrosanto sacramento de tu cuerpo y de tu sangre, podamos vernos libres de pecado y cumplir con tus mandamientos, y no permitas que nos separemos de ti. La víctima eucarística que hemos ofrecido y recibido en comunión nos vivifique, Señor, para que unidos a ti en caridad perpetua demos frutos que siempre permanezcan. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Buena semana. Reina de Colombia, por siempre serás. Es verdad tu nombre de júbilo y paz. Reina de Colombia, por siempre.